Bueno, lo primero, dar las gracias a la Fundación por la invitación a estar aquí. Pedir disculpas a los ponentes de la primera parte porque me lo perdí. Ya sé, a Diego sí lo tengo ya más controlado, pero estoy seguro que viendo el nivel de las otras dos hubiera sido muy interesante. Y nada, y fundamentalmente yo creo que voy a empezar como si fuera un chiste. Y me explico, porque vengo a contar uno de Gijón a Pamplona, un proyecto que hace en Tarragona. Es un poco surrealista, pero vamos a verlo, cómo va el tema. Bueno, yo soy el responsable de un departamento dentro de Prevencontrol, que es de Human Factors Innovation. Me dedico a temas de innovación y el factor humano. Y entonces aquí, pues bueno, voy a contar un proyecto que está en desarrollo, porque todavía hay una parte que no se ha hecho, pero que yo creo que puede ser extrapolable a cosas que vosotros podéis hacer aquí. Por eso yo creo que es un poco la idea también de contarlo, ¿no? ¿Qué es esto de un simulador? Bueno, un simulador, al final, de lo que se trata, todos pensamos muchas veces en los simuladores a lo mejor de aeronáutica, de aviación, o un simulador de una central nuclear, ¿no? Son sitios donde yo puedo no estar expuesto a riesgos, pero lógicamente lo que mejoro es esa eficiencia, esos niveles de seguridad, porque entre otras cosas veo cómo la gente opera, cómo la gente se comporta y cómo... ¿Por qué le ponemos el 4.0? Bueno, porque dentro de lo que es la industria 4.0 hay una serie de tecnologías que estáis viendo aquí, como los drones, pero hay otras que hemos utilizado y vais a ver un poco cómo las hemos llevado a cabo. ¿Esto por qué surge? A mí siempre me gusta también explicar el origen de las cosas. Como bien contaba también antes en los drones, pues hay una necesidad, ¿no? Pues aquí hay otra necesidad. ¿Esto qué es? Estos son los datos de la Asociación Química de Empresarios de Tarragona, la EQT, donde están empresas como Cepsa, Repsol, Dupont, Covestro, Helix, bueno, muchas que son muy conocidas a nivel incluso internacional, pero otras que a lo mejor ya son más conocidas en aquella zona. Estos cómo han bajado sus accidentabilidades en los últimos años. La tendencia, lógicamente, es bastante positiva, pero cuando se ponen a analizar por qué siguen surgiendo los accidentes, al final tienen unas causas básicas. Esto es una historia que ellos, lógicamente, llevan internamente, donde aparece, y aquí sí que veréis que el comportamiento, bien sean en contratas, bien sean en trabajadores propios, es, pues haciendo sus análisis, la mayor probabilidad o la mayor origen de accidentabilidad, ¿no? Bueno, yo con esto ya, lógicamente, lo que hay que pensar es qué es eso del comportamiento y qué metemos en ese cajón desastre muchas veces del comportamiento. Pues ellos lo que sacan de ese cajón desastre son estas cosas que veis aquí. Sacan todo lo que tiene que ver con percepciones del riesgo, que no son las adecuadas, distracciones, excesos de confianza. La complacencia es uno de los más habituales. Por ejemplo, si a alguno le gusta cosas de este estilo, verá, por ejemplo, el British Petroleum, la que tuvo en el Golfo de México. A algunos tal les sonará la película, el Deepwater Horizon. Eso, por cierto, es muy bonito para los que les encantan los indicadores de resultado, ¿no? El día que estaban celebrando 7 años sin accidentes de trabajo, incluso estaban dándose el premio allí, se quedaron sin la plataforma offshore. O sea, que pasaron de no tener accidentes a quedarse sin instalación. Entonces, todo esto son factores que, lógicamente, están englobados en lo que es el factor humano. Factor humano que, al final, no deja de ser la última ola, ya que estamos hablando de olas, en este caso del COVID, pero aquí la ola de la seguridad. La seguridad, ¿qué es lo que te dice? Que primero tendrás que intentar ir a todo el concepto técnico, del técnico pasarás a todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión, donde están evaluaciones de riesgo, formaciones, pero no bajas los accidentes si no le metes mano al concepto de factores organizacionales y factores humanos, ¿vale? Y a mí me gusta mucho, cuando la gente habla del factor humano, que no se le olvide el factor organizacional.
porque está vinculado clarísimamente a organización y factores humanos. ¿Qué pasa? Que esto lo que nos lleva es a que al final tenemos a trabajadores, personas que podrán tener más o menos predisposición al riesgo, pero que están dentro de un puesto de trabajo, dentro de una actividad y dentro de un contexto, ¿vale? Solo tenéis que ver la gente que se dedique a estar en distintos sectores o haya pasado de un sector a otro y verá percepciones o culturas de seguridad muy diferentes, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros teníamos que intentar o que tenemos que intentar llevar a un simulador? Esto. Porque si nosotros queremos entrenar situaciones lo más parecido posible al ámbito laboral, tendremos también que intentar hacer una fotocopia, vamos a decirlo, de la organización. ¿Qué pasa? Que la EQT lo que quería era trabajar esto. Y para trabajar esto, vamos a decir, licitó el proyecto y en ese proyecto pues, nos lo adjudicó a nosotros. ¿Nosotros qué tenemos de particular? Pues, bueno, que nuestro enfoque es muy de ergonomía, muy... Este señor, que se llama James Rison, que él siempre ha dicho que es ergónomo, ha llegado hace poco relativamente a lo que son la gente de seguridad. ¿Por qué? Porque él lo que dice, por ejemplo, es lo que veis aquí, que no podemos cambiar condiciones humanas, pero sí podemos intentar cambiar aquellas condiciones en las que la gente trabaja para que haya menos errores y para que los errores que pueda existir pues puedan tener consecuencias menores o que puedan ser fácilmente recuperables, ¿vale? Entonces, con ese enfoque de la contribución humana, teníamos un problema, y es el siguiente. Este es el simulador. El simulador es una instalación real que dejó Repsol en un momento determinado, en un proyecto, con lo cual, perfecto, porque es una instalación FETEN, como las que pueden encontrar en sus puestos de trabajo, pero que no tiene energía. Es decir, no pasan gases, ni hay presiones, no hay nada. Está vacía desde el punto de vista del contenido de lo que es el proceso productivo. ¿Qué es lo que quería el Parcs Químics, que es donde está ubicado este simulador y asociado a la Asociación de Químicos de Tarragona? El intentar que pasaran trabajadores de distintas empresas del sector por este simulador e intentáramos simular esos precursores del error humano que vimos antes, la complacencia, el estrés, el trabajo en equipo, la comunicación, que hicieran prácticas de ese estilo. Lógicamente, asociados ¿a qué? Asociados a situaciones que, vamos a decir, catalogamos en 3 niveles. Nivel de condición normal de operación. Imaginaros a alguien que tiene que entrar en un espacio confinado, ¿vale? Dentro de esa instalación. Que lo tiene que hacer con una condición normal, pero con un evento inesperado. Imaginaros que yo siempre lo digo, la gente que es amante de los procedimientos, que yo lo soy, pero los procedimientos son subespecificaciones de la realidad. Oye, ¿qué pasa? Que muchas veces al final el accidente se produce por algo que no estaba exactamente escrito, recogido en el procedimiento. Entonces, puede ser que entres a un espacio confinado y antes de entrarte encuentres un charco de un producto químico que sea. ¿Cómo ejecutas entonces ese procedimiento? Eso es una condición de un evento inesperado. Y una condición anormal de operación es que te pongas a entrar en el espacio confinado y haya que hacer una evacuación, porque haya una explosión, porque haya... Entonces, ver cómo la gente reacciona. Estos fueron los 4 trabajos, 4 que se escogieron entre todas las empresas del sector para entrenar o para simular: aislamiento de equipos, espacios confinados, trabajos en altura y apertura de líneas de equipos. Y ahí lo que tenemos es que introducir esto que estoy contando yo del factor humano. ¿Cómo se hace o para quién se hace? Bueno, cada empresa es un poco un mundo. ¿Por qué? Porque lleva o va a llevar a las formaciones a gente diferente. Van a trabajar mandos intermedios, van a trabajar ayudantes de jefes de turno, van a trabajar supervisores de mantenimiento, porque también lo que se quiere es aprovechar para que gente que incluso no está en planta vea lo que de verdad se hace en planta. Un panelista muchas veces no tiene una realidad de lo que se está haciendo y como cuando comunica cosas, muchas veces pues a lo mejor puede haber errores de comunicación porque no tiene esa visual, ¿no? Los grupos, las duraciones de las sesiones son unas 3 horas, donde se engloban 2 de las operativas que vimos antes y unos grupos de unos 8 trabajadores.
Y estas son algunas de las empresas para quien estamos trabajando. Ahora se va a subir al carro también Repsol, que inicialmente no estaba, pero bueno, para que veáis, ya os digo que hay bastantes de ellas. ¿Qué pasa? Que yo lo comentaba con Gemma cuando estuvimos hablando de este tema, y es que a mí me gusta la tecnología, pero para mí la tecnología no vale para nada si no me da la satisfacción de lo que busco. Y aquí lo que busco es simular situaciones organizacionales y de factor humano para mejorar y para intentar predecir errores e intentar... La tecnología aquí sí me lo podía permitir. ¿Por qué? Si yo no tengo energía, yo hay cosas que va a ser complicadas que las haga. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Pues pensamos trabajar con una tecnología en concreto. Y esa tecnología en concreto es la realidad aumentada. Es decir, ¿qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada, como muchos ya conoceréis, es sobre la realidad tener información digital en la que yo, por ejemplo, que esto nos pasa, si yo quiero hacer una instalación muy similar a la que tiene Sekisui, por ejemplo, tiene unas tuberías que son verdes, que a lo mejor no es el color de la tubería que tienen ahí, pero es que después me viene Clariant y Clariant no la tiene verde, las tiene azules. ¿Cómo hago sostenible yo que ando pintando? Cada vez que entre el curso de los de Clariant pinto en azul. Cada vez que... No puedo hacerlo. Claro, ¿cómo se puede eso sostener? Si digitalmente trabajo sobre el propio simulador, ¿vale? Y lo mismo con válvulas y lo mismo con poner, por ejemplo, imaginaros que yo pueda meter mano a una válvula y en esa válvula yo pueda tener presión y temperatura y le pregunte al individuo, ¿y ahora tú qué harías? ¿Vale? Entonces, todo esto es realidad aumentada. Esto es un poco, bueno, vais a ver un pequeño vídeo porque esto ya os digo que empezamos las formaciones ahora, en octubre, con lo cual el que me vaya a preguntar qué tal los KPIs de tal, lo siento mucho, pero todavía no tengo datos. Pero sí es verdad que, lógicamente, también es un proyecto que vamos a ir aprendiendo todos, ¿vale? Vamos a ir aprendiendo seguro. Más que nada porque a mí los procedimientos, ¿quién me los ha pasado? Técnicos y gente, ya veréis, cuando lleguen los trabajadores y me empiecen a decir, ¿cómo? ¿Qué dice que pone ahí? Eso no es así. Bueno, pues eso iremos, lógicamente, para intentar parecer lo más a la realidad posible, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de que, además, en estos grupos, la realidad aumentada tienen distintas opciones. La pueden tener en formato tablet o móvil, con lo cual el trabajador va a ir con una tablet y va a ir viendo los distintos escenarios, o pueden ir con gafas, porque también tenemos la opción de realidad aumentada en gafas, ¿vale? Que lógicamente son opciones que son distintas porque la programación de la realidad aumentada es diferente, ¿vale? Pero bueno, esa es un poco la idea. Esto también, ¿qué es lo que pasa? Que lo tenemos que hacer operativo, mediante el cual yo llegaría, esto es en un formato smartphone, pero imaginaros tablet o imaginaros cualquier otro, donde los trabajadores que se pongan a hacer esto meterán sus datos, tendrán para escoger distintos escenarios. ¿Por qué? Porque, claro, yo siempre digo que, vamos a decir, cuando la gente dice que no hay comunicación en su empresa, tú lo único que tienes que decir es que el de calidad está saliendo con la de ingeniería y te darás cuenta que fluye la comunicación que lo flipas. El cotilleo es brutal. Entonces, ¿qué es lo que intentamos evitar? Que un grupo le diga a otro cuando vuela, te van a poner... No, porque yo voy a cambiar los escenarios porque digitalmente lo puedo soportar, que tenga distintas opciones, ¿vale? Entonces, bueno, la parte de lo que sea, de espacios confinados, y ahí empezará a haber preguntas, tendrán preguntas de desarrollar, preguntas... además, está pensado también para ir grabando una técnica que a nosotros nos gusta mucho, que es el think aloud. El think aloud es que la gente piense en voz alta cuando esté parada intentando hacer algo, porque a nosotros nos da información brutal de qué es lo que está pasando por su cabeza y por su cerebro, decir, oye, ¿por qué está parado aquí? ¿Qué está pensando? ¿Vale? Herramienta, por cierto, que siempre lo digo, si queréis ver herramientas de comportamiento humano, no iros ni a la seguridad ni al mundo laboral, iros al marketing, porque esa gente es la verdadera experta de lo que es el comportamiento humano, y puro, sin ningún tipo de penalización. Entonces, esto es lo que haría un trabajador. Un trabajador, esta es la instalación real, ¿vale? Y lo que haría sería ir con su tablet o con su, ya os digo, con sus gafas o lo que sea. Esto era para que vierais un poco, lógicamente todavía no podemos sacar cosas de las empresas en concreto, pero
Entonces, con localización lo que hace es mirar dónde está y ahí te empieza a hacer preguntas. Oye, pues el circuito de gas, con aquello. Tenemos también otra cosa que aquí no está puesto, pero bueno, se pueden ver los efectos de las tomas de decisiones. Es decir, si yo me equivoco, puedo hacer que haya una explosión, ¿vale? Y vas a ver una explosión. O yo puedo coger en realidad aumentada y decir, quiero el protocolo, el procedimiento que me entregaste y ver in situ, y otra es otra empresa y cambio. Es decir, pensar que teníamos que hacerlo sostenible para todas esas empresas a la vez, que no es fácil, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la idea de la realidad aumentada. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo creo que al final esto es una parte importante, pero, para mí, y esta es la parte más bonita de este proyecto, esta instalación o toda esta EQT está vinculada con la formación profesional del ciclo de químicas, ¿vale? Todos los trabajadores, los chicos que entran en estas refinerías o en estas empresas químicas vienen del mundo de la FP. ¿Qué es lo que pensaron ellos? Oye, ¿y si hacemos que los alumnos pasen por el simulador? Bien, no tendría mucha trascendencia. Pero amigo, uno de las empresas de aquí, que estaba aquí metida, que era Repsol, trabaja con 3 centros de formación profesional. Uno en Tarragona, el Conte Ríos, pero trabaja con otro en el País Vasco, Somorrostro, y trabaja con otro en La Coruña, en las Sardiñeiras. ¿Qué hacíamos? Porque ya no puedes llevarlos en furgoneta hasta la instalación. Entonces, como para nosotros esto es un objetivo que yo creo que es fundamental, lo que pensamos es, para eso está la tecnología, desarrollar entonces la realidad virtual. Es decir, yo lo que quiero que os quedéis no es tanto con la tecnología, sino como cuando tú tienes un problema, como lo de los drones, como lo de... Tienes que intentar utilizar la tecnología para que te solucione ese problema. ¿Qué es lo que pasa? Que dijimos, bueno, los chicos no pueden ir a la instalación, pero si la instalación va a los chicos, ¿cómo? Levanto con otro escaneo diferente de realidad virtual, donde tienen la misma instalación que tienen los mayores, por decirlo de algún modo, y los mismos escenarios que están probando los mayores, con ciertas limitaciones, lógicamente, de procedimientos y de cosas de ese estilo, lo que hacemos es que pasen por el mismo escenario, ¿vale? En realidad virtual. Este proyecto ha sido financiado, estamos ahora trabajando en él, está financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, porque ellos lo que quieren es fomentar la seguridad en la educación, para que esa gente, cuando llega a los puestos de trabajo... Esto es una cosa que yo, desde mi punto de vista, sé que todos somos de empresas, pero esto tendríamos que hacer más proyectos de este estilo, similar, porque yo creo que aquí está la clave. Aquí estamos con Repsol, aquí sí trabaja Repsol como empresa tractora, ¿vale? Los 3 centros y después está... Bueno, yo soy de Gijón, entonces intenté un poco que entrara algún centro de mi zona. Dije soy de Gijón, no de Oviedo. Lo dejo claro, por si acaso había alguien que... No tengo nada contra ellos. Y entonces lo que estamos haciendo es por realidad virtual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos también otras componentes que no hacemos en el otro lado. Por ejemplo, la gamificación. Aquí lo que estamos haciendo es que la gente, cuando entre en escenarios, gane puntos porque queremos o porque les gusta ver si saca más puntos él que el compañero o que el grupo, o que son formatos donde tú tienes ya, claro, un comportamiento diferente desde el punto de vista del humano que tienes en delante, ¿no? Y además tenemos otra ventaja, que eso no lo conté. Nosotros, por ejemplo, en la realidad aumentada, para que intente ser lo más real posible a sus instalaciones, grabamos el ruido de sus instalaciones. Porque la gente que va con realidad aumentada en el simulador llevan unos tapones de estos cocleares donde están escuchando el ruido de su instalación. Aquí lo que está pensándose es que de verdad se pongan los EPIs, que de verdad tengan calor en la sala o tengan frío, o tengan, para intentar un poco que esa realidad virtual sea lo más real posible, ¿no? Para la toma de decisiones que tengan los chicos. Y nada, y esto es todo. Sí. 43 segundos, o sea que de sobra. Muchas gracias.